Bueno, quisiera que en estos 47 primeros años de la vida de la Iglesia, Dios no nos hizo faltar nunca nada y ha podido ayudar a crecer y a nacer muchos hermanos y hermanas que ya son grandes y tienen un buen testimonio de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por la presencia de ustedes. Yo sé que me van a agradecer más por la segunda tanda, pero bueno, empecemos con la primera, que es espiritual, y la segunda es material. Quisiera que me ayuden a leer juntos un pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Empieza con dos palabras que nos llama la atención. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. En primer lugar, dos palabras que dicen: no os engañéis. Muchas veces el dolor es cuando un familiar nos engaña. Muchas veces el dolor es grande cuando la esposa o el esposo lo engaña. Otras veces en el trabajo, otras veces en el hogar. Pero lo peor que hay en la vida es engañarse a sí mismo. Por eso nos advierte la palabra de Dios: no os engañéis. Y cuando la palabra de Dios dice algo, es porque de alguna manera, lamentablemente, está aconteciendo. Si no, no lo dice. ¿Para qué lo dice? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Después vemos los resultados. Pero realmente estos 47 años, idas y vueltas, tuvimos que arrepentirnos de algunas cosas, pero siempre le damos gracias a Dios porque Él nos advierte de no engañarnos a nosotros mismos. Y es tan sabia la palabra de Dios que un tema tan difícil como es el crecimiento en la vida espiritual, lo marca con una cosa tan sencilla que es como una siembra. Dijo: Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser engañado. Si alguna vez te quedaste frustrado porque algún hermano te engañó, no tengas problemas. La ventaja que tenemos es que Dios lo corrige, y no nosotros. Porque muchas veces las correcciones nuestras pueden herir el corazón de otras personas. Tenemos que tener confianza. Dios no puede ser engañado. La única manera es agarrarse de Dios para no engañarnos a nosotros mismos. Pero dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo quiero pedir disculpas porque voy a dar un ejemplo de mi nieto, pero da la casualidad que cae justo este ejemplo. Así que disculpa porque hablé de mi nieto, pero lo saco a conclusión. Santiago tiene 8 años y Bautista 4, creo. Hace poco, hace 2 o 3 semanas atrás, la maestra de Santiago, del más grande, le dijo que tenía que plantar una semilla o algunas semillas en un vaso con tierra. Y entonces fue, buscó un poco de tierra, arregló con la madre y le puso unas semillas. Y el chiquito miraba, dice: ¿eso qué es? Y
esta es una semilla que después va a salir una planta. Decía, al otro día miró el vaso y me dice, abuelo, no hay nada, ya va a salir. Pasó una semana y me dijo, ya estoy cansado de mirar, nunca hay nada, tirala, ya va a salir. Una mañana se levantó y había una planta, una plantita por supuesto. El crecimiento lo da Dios, inclusive en el secreto de nuestra alma. Se puede sembrar, pero no se puede cosechar el mismo día. Tenemos que aprender. Y por eso la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hace poco que estaba hablando con unos chicos que estaban drogadictos que estaban fumando, y le dije por qué lo hacía, y dice, bueno, porque me parece que está bien, me trae satisfacción y qué sé yo. ¿Y vos sabés los peligros que corre? No, si yo conozco un montón de chicos que fuman y no pasa nada. El tiempo le va a decir lo que hizo desde pequeño. Y cada uno de nosotros, para no desmayarnos, tenemos que tener esta convicción, que no es cuestión de un día nuestras vidas, es cuestión del tránsito de nuestras vidas en esta tierra. El ser humano cree de que tiene distintas alternativas con respecto a Dios, pero la Biblia enseña de que hay dos alternativas con respecto a Dios. Versículo 8, porque el que sembrare para su carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es terminante, y nosotros lo podemos ver a través del tiempo, que las cosas que suceden son las cosas que hemos sembrado. Cuando yo empecé la escuela secundaria, yo hice industrial y eran todos varones. Entonces el baño era, el baño o el vestuario era inmenso, casi como este salón. Había más de 300 alumnos y fumábamos todo. Cuando se abrían las puertas, tenía dos puertas grandes, parecía un incendio, porque el humo que salía se asustaba hasta el director. Entonces los profesores dijeron, ¿por qué no lo llevamos a un hospital especial de respiración, que es el Cetrángolo, para aquellos que conocen Vicente López? Es un hospital que cura vías respiratorias. Y mandó toda la escuela, alquilaron como 4 micros, fuimos todos. Primero nos pasaron una película para ver las causas que provoca el cigarrillo. Y bueno, medio nos asustamos. Y después nos llevó a la sala donde estaban internados. Ahí nos terminamos de asustar. Vimos hombres y mujeres que tenían perforada la garganta. Y eso siempre me llamó la atención. Al otro día, no voy a hacer relato tanto de esto que cada uno sabe. Al otro día concurrimos a la escuela. Ninguno fumó. Pero a los 15 días empezamos a fumar de nuevo. Por eso dice la palabra de Dios, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo importante en la vida no es un tiempo que uno vive, sino es un tiempo que Dios le da para la eternidad, porque Dios no creó al hombre para que viva 100 años, ni 200, ni 300, sino que lo creó para que viva para la eternidad. Y esa es la ventaja que tenemos, que no tenemos problemas con la eternidad, porque la eternidad ya está asegurada. Así que
hermano o hermana, no se desespere cuando no ve crecimiento. Si fuera vino sería otra cosa, pero no importa. Cuando no ve crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Nosotros nos tenemos que poner en las manos de Dios, porque si no, tendremos dificultades en el transcurso de nuestra vida. La ciencia dice que el hombre está avanzando en la capacidad de vida, es decir, ahora se cree que el promedio de vida son 65 años, antes era 40. Hace poco voy a distintos médicos por distintos problemas. Me dice el médico, porque nosotros los médicos tratamos de que no solamente curar, sino mejorar la vida. Está bien, le digo, pero y me dice, fíjese que el estándar de vida se aumentó. Sí, pero le digo, hay un dicho que dice que murió a los 60, lo enterraron a los 80. El hombre no muere cuando muere, muere cuando ya no quiere vivir o que no puede vivir. Por eso la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestras vidas, porque estamos sembrando en la carne o en el espíritu, no hay otra alternativa. Si no vemos frutos, seamos pacientes, porque ya van a llegar los frutos. Pero en este momento, en este instante, cada uno está sembrando, aunque esté sentado en el banco. Porque no es que me están escuchando a mí, están escuchando a Dios. Ahí me dice igual que Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios. Y otros están pensando en otra cosa. No quiero ofenderlo ni nada por el estilo. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo invierto en el crecimiento de mi vida espiritual? Será proporcional a mis frutos. Pero Dios me pide fidelidad. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y sabemos que hace 12 años hay un hombre que estuvo robando, Lázaro Báez, que me perdone, y los frutos lo está padeciendo. Yo siempre le digo a chiste, si yo tuviera 10 millones de dólares, agarro los 10 millones de dólares, me voy y no me ven más en mi vida. Parecería de que el dinero es imposible de satisfacer las necesidades del alma. Trabajé siempre con judíos y un judío me dijo, para abajo hay límites de guita, porque si no tenés para comer te morís, pero para arriba no hay límite. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No criticar a Lázaro Báez porque a mí no me corresponde, ni el juez quiere criticarlo todavía, pero sí recordar que cada instante de nuestra vida estamos sembrando, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cada instante estamos sembrando. No somos, Dios no nos salvó simplemente para la eternidad, sino que el primer principio de la vida en Génesis es para multiplicar la vida. Y en este momento Dios nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que vivir tomado de la mano de Él, porque o sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Biblia nos dice a nosotros que hay veces nos cansamos de enseñar. Y la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien. No solamente la palabra de Dios, sino de hacer el bien. Es una cosa muy simple de la vida. Muchas personas dicen que quieren ir de misionero al África o a otro lado y bueno, está bien.
Otros quieren dar grandes donaciones de dinero para que los impuestos sean menores. Está bien. Todo está bien. Pero el cristiano le dice: no te canses de hacer el bien. Lo aclara bien. Dos problemas: cansancio y si estamos haciendo el bien. Y no debemos cansarnos. Dice: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios es el que conoce nuestras vidas. Y la conoce tanto que está diciendo que podés trabajar o hacer cosas hasta el cansancio. Pero si sembraste para el Espíritu, segarás vida eterna. Y yo creo de que cada uno de nosotros tiene que hablar de la palabra de Dios, tiene que portarse bien para hacer cosas, pero no por portarse bien, sino porque vamos a cegar las bendiciones de Dios. Es decir, que yo tengo que amar a mi hermano, no solamente porque es hermano, sino porque necesita del bien, y Dios me va a recompensar. Yo tengo que amar a las personas que están viniendo muchas veces con poca vestimenta, chicos desnudos quizás, y hoy en la cena, bueno, no vamos a repetir el mismo ejemplo, pero dice que una persona preparó una cena para unos invitados especiales y ninguno vino a esa cena. Todos se excusaron: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y entonces dice la palabra de Dios: ir por los caminos, por los vallados, por las veredas y hacerlo entrar. Muchos no entraron, ningún millonario entró por esta iglesia, pero entraron muchas personas que necesitaban a Cristo. Por esta iglesia no entraron con mucho dinero, tal es así que tardamos como 7 años para poderlo pintar. Pero queremos demostrar que el bien. Y quiero que este pasaje pudiera ser grabado en nuestros corazones. En primer lugar, para no desmayarnos, porque no podemos desmayar. En segundo lugar, para no engañarnos, porque nos podemos engañar. Y en tercer lugar, para que no perdamos la paciencia. A su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Y le damos gracias a Dios de que estos 47 años de vida aquí, en este lugar, fue de mucha bendición. Pero han pasado centenares de personas que han encontrado a Cristo. Y podemos decir de que es una iglesia, y más que una iglesia también es una maternidad donde muchos nacieron. Pero también esta iglesia quiere ser luz en el lugar en que está. Y para hacer luz, la única manera es tomado de la mano de Dios. Que realmente Dios nos bendiga y nos guarde. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, hermana, que siempre siembres. El objetivo no es la cosecha, el objetivo es sembrar. La cosecha es para Dios. Dios es el que espera la cosecha. Y si no vemos crecimiento, no nos olvidemos que una planta para crecer necesita tiempo. Pero el que da el crecimiento a la semilla es Dios. No sé si lo dije, pero con esto termino. En la última guerra mundial, los alemanes le tiraban a los ingleses la B2, una bomba muy potente, y los ingleses no sabían de dónde venía, porque decía que los alemanes estaban lejos y no podían alcanzarlo, pero el relato no es la importancia de la guerra. Y quedó prácticamente Londres totalmente destruido. Y había un abuelo que estaba paseando a su nieto, y el nieto le decía al abuelo: ¿y esto por qué? Bueno, tiraron las bombas los alemanes y mataron y destruyeron. Y bueno, esta iglesia quedó así, derroída, ni había ladrillo sobre ladrillo, ni nada. Pero se acercó este hombre al centro de
de lo que había quedado de iglesia, y encontró que los anglicanos tienen la costumbre de participar de la cena y sembrar trigo. Encontró que a pesar de todo el bombardeamiento que tenía, cerca de una mesa, se supone de que era la cena del Señor, fue un domingo, se cree también, había una planta que crecía. Y los alemanes pudieron matar mucha gente, pero no impedir el crecimiento de una semilla. Y era una semilla de trigo, y al poco tiempo dio trigo, a pesar de lo derroído que tenía el lugar. Digo esto porque siempre fue para mi vida algo importante este relato, de saber que el hombre puede destruir muchas cosas, como lamentablemente lo estamos viendo, casas y lugares totalmente destruidos, pero no puede destruir el crecimiento que Dios da en el corazón de las personas. Así que si querés sembrar para la eternidad, sembrá en el nombre del Señor, porque a su tiempo segarás si no desmayás. Que realmente Dios nos bendiga.